Hola, buenos días. Hoy vamos a hablar sobre un pecado que empieza siendo algo muy individual, pero que termina siendo un pecado de la iglesia. Miren qué cosa tan interesante. Es un pecado de la iglesia que la gran mayoría de veces pensamos que no es que pensemos, es que nunca ni siquiera lo traemos a nuestra mente de que eso sea pecado. No lo traemos nunca a la mente, como si eso fuera pecado, pero sí es, y es supremamente peligroso en la iglesia. Pero no solamente es peligroso en la iglesia, les voy a mostrar, a ver si reconocen ese pecado. Se llama alcahuetería. Estuve buscando palabras para sinónimas, pero ninguna daba con la que realmente es, y la palabra es alcahuetería. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí, hemos cometido el pecado de alcahuetería. Y lo digo con toda seguridad. Somos alcahuetas con nosotros mismos. Inventamos excusas nosotros mismos para excusar cosas que nosotros mismos sabemos que es pecado, pero nos alcahueteamos el pecado y pensamos que no es tan duro, tan raro, tan malo. ¿Alguna vez ha pasado por eso de ser alcahuete con su propia maldad? No es retórica la pregunta, es que Sí, sí, sí. Ah, pueden contestar. sí, claro que sí. Revisen la mañana de hoy y se darán cuenta que de alguna manera, en alguna cosa, se han alcahueteado a sí mismos. Aun cuando uno se despierta, se levanta y hace alguna cosa y comete una falta cualquiera. Dice, La pero ajá, excusa. sí, es que eso tiene toda la validez porque pura alcahuetería. Y fíjense que es diferente a hipocresía. No, no es hipócrita, es alcahuetería, es excusarse a uno mismo o, como se dice en el argot popular, hacerse de la vista gorda. Se puede pasar por alto. Nosotros como cristianos decimos, no existen esas cosas de pecado venial, de pecado mortal, de pecado no sé qué cosa, pero nosotros en la mente estamos también programados, pero también programados que nos decimos a nosotros mismos, no es tan malo, es venial. Y eso, mis queridos, se llama alcahuetería. Así que si cometemos alcahuetería con nosotros mismos, somos capaces de alcahuetear a otros. Pues bien, Pablo va a hablar sobre eso en el capítulo 5 de Primera de Corintios. Por favor, vayan al capítulo 5 de Primera de Corintios. Dice el versículo 1 y 2. Fíjense bien cómo empieza Pablo diciendo, ciertamente se oye que hay entre ustedes inmoralidad sexual. La palabra que aparece en la Reina Valera es fornicación. Y fornicación es la palabra eh, pornos en el griego, que significa inmoralidad, algo inmundo, algo que va en contra de lo que Dios ha establecido, algo que va en contra de naturaleza.
Entonces les dice, se oye, escuchen bien eso. Pablo ya está en Éfeso y sin embargo se oye. Permítame un segundo. Desde Éfeso aún se oye que hay una voz por detrás. Segundo. Ok, ahora sí. Dice, ciertamente se oye, o sea, ya hay un rumor que todo el mundo lo escucha, que se sabe, que hay entre ustedes inmoralidad sexual y una inmoralidad tal como ni aún entre los gentiles, escuchen la palabra, se tolera. O sea, los gentiles no toleran esto, los incrédulos no lo toleran, los que no son judíos no lo toleran. Los gentiles en una ciudad como Corinto, imagínense eso, una ciudad como Corinto, donde se venera a Afrodita, se venera la inmoralidad sexual, aún en una ciudad como esa, los que ni siquiera son judíos no toleran ese tipo de maldad, no toleran ese tipo de inmoralidad. Ellos no lo toleran. Y dice, hay quien tiene la esposa de su padre. O sea, hay un hijo que se acuesta con la esposa de su padre. No, no está diciendo que se acuesta con la mamá. Es muy probable que no sea la mamá de su papá, la mamá de él, perdón, esposa de su papá. Recuerden que podían tener varias esposas porque era algo común. Entonces podía ser otra esposa, pero era esposa de su papá. Y eso ni siquiera era tolerado entre los que son no creyentes. ¿Qué es lo que les reprende Pablo? Les dice, ustedes están inflados de soberbia. ¿No habría sido posible o preferible, mejor hacer aflicción como iglesia para que el que ha cometido semejante acción fuera expulsado de entre ustedes? ¿No era mejor que hubieran hecho aflicción y que hubieran expulsado al que está entre ustedes acostándose con la esposa de su padre? Eso es lo que le está diciendo Pablo a ellos que debería haber pasado. Así que un problema individual, un problema de una persona, que es una inmoralidad que es tolerable, se convierte en un problema de la iglesia que, al contrario de los gentiles, toleraban la inmoralidad. De una inmoralidad intolerable de un individuo de la iglesia, se pasa a un pecado mayor todavía dentro de la iglesia, que es tolerar la inmoralidad. La iglesia no puede permitirse el hecho de tolerar la inmoralidad. Miren lo que está diciendo la escritura, o lo que está diciéndoles Pablo en ese momento a ellos. Les está diciendo, ustedes están inflados de soberbia. Son tan soberbios, se creen tan buenos, son tan buenos cristianos, pero así pues que caminan por encima, que ni siquiera quieren mostrar que hay alguien que está haciendo una inmoralidad tan horrible que los demás ni siquiera la toleran. Se creen tan buenos que eso de estarlo diciendo de que esa persona está siendo intolerante, perdón, está siendo un adúltero, está siendo un fornicario,
esta persona está así, y en vez de mostrarle al mundo y decir, este es un pecado, lo están pasando por encima porque ustedes están inflados de soberbia. Son cristianos. Este pecado es supremamente peligroso en la iglesia, porque cuando uno tolera este tipo de pecados, lo que está haciendo es dañar a la iglesia. No está haciéndole un bien, ciertamente no le está haciendo ningún bien a la persona, pero tampoco le está haciendo un bien a la iglesia. Ese pecado de eclesial es algo que puede trascender. Miren bien, Pablo de una vez les dice, ciertamente yo, como ausente en el cuerpo, estoy ausente en cuerpo, o sea, mi cuerpo está aquí en Éfeso, pero mi espíritu por esa pecaminosidad está presente con ustedes. Y por estar presente con ustedes, yo ya desde acá he juzgado que tal cosa, al que tal cosa ha hecho, ya es de juicio efectivo el que tal cosa ha hecho, porque no es solamente algo que es rumor, es que es una verdad. Es increíble que entre ustedes se oye, o sea, ustedes mismos lo comentan. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y reunido yo en espíritu con ustedes y con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Qué interesante esto que está diciendo Pablo. Pablo dice inmediatamente, ni siquiera está diciendo sométanlo a, él dice yo, mi juicio sobre esa persona es entréguenlo a Satanás. Deben entregarlo a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay una finalidad y es que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Cuál es ese día del Señor Jesús? Cuando Él venga. Entonces, lo que está diciendo no es que si él persiste, entonces ya no va a dejar de ser salvo. No, es que si él continúa, es que nunca fue salvo y por eso continuó. Pero si es entregado a Satanás, es posible que se arrepienta y si se arrepiente, si es un cristiano real. Pero esto tiene una razón de ser. ¿Por qué Pablo llega hasta el punto de decir que el juicio a esta persona es que él sea entregado a Satanás? Ustedes recuerden bien a Job. ¿Qué hizo Dios cuando Job necesitaba conocer a Dios como persona, como quien él era? Dios entregó a Job a Satanás. ¿Qué significa eso? Tú puedes tocar a Job hasta aquí, y no puedes tocar más allá de ahí. Y no es que Satanás toma la determinación y él determina qué es lo que va a pasar, no, no va a pasar eso. Simplemente es que la forma de la maldad de Satanás es tan impresionante que la persona va a buscar arrepentimiento, si es de Dios. Entonces, ¿cuál es la solución que la iglesia debe implementar? En vez de oídos sordos, boca callada y ojos que no ven, la solución que la iglesia debería implementar es Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17. Y quiero que por favor miren bien. Mateo 18 del 15 al 17. Aquí está lo que es la disciplina dentro de la iglesia que elimina el pecado de la alcahuetería dentro de la iglesia. Quiero aquí dar una pequeño uh,
una Paréntesis. pequeña adición. Esta disciplina no es solamente para miembros. Si el pastor se pasa, también. Esta disciplina es eclesial, significa es para toda la iglesia. Nosotros vimos en Timoteo, que si algún maestro o algún pastor o alguno se pasa, también con 2 o 3 testigos hay que ir con él y llegar. Eso es lo que dice la disciplina. La disciplina no es solamente para los de Ruana, como diríamos antes. No, la disciplina es para todos. Para todos. Entonces, por favor, ¿ya tienen Mateo capítulo 18, versículo 15? Mateo 18, Señor, 15. señor. Ok. Dice así. Miren bien. En el 14, en el 14 dice, la voluntad de mi Padre o del Padre, de su Padre que está en los cielos, o sea, la voluntad de nuestro Padre, es que nadie se pierda. Ninguno de la iglesia, ninguno se pierda. Esa es la voluntad del Padre. O sea, que ninguno se desvíe del camino, que ninguno vaya a extraviarse del camino, sino que vuelva al redil. Esto está en la última parte de cuando el Señor Jesús habla de la parábola de la oveja que se pierde. Recuerdan que 99 ovejas estaban bien, pero una se extravió. Entonces el pastor va a buscar a esa una para volverla a colocar en el rebaño. Eso es exactamente de lo que está hablando aquí. Entonces, como el Padre no quiere que ninguna se pierda, dice, si tu hermano, esto nos lleva inmediatamente a entender, lo que está hablando no es para cualquiera, es para la iglesia. Si tu hermano peca, la primera cosa que debe pasar es, ves donde tu hermano y amonéstalo a solas entre tú y él. ¿Esto es nuevo? No, no es nuevo. Eso ya está en Levítico. Si alguien quiere, por favor, leer Levítico 19, 17. Esto no es nuevo. Pablo está recordando la escritura, lo que está haciendo. Levítico 19, versículo 17. ¿Alguien lo puede leer? ¿Alguien? Lo tengo, pastor. Sí, por favor. Dice, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. Así es. Entonces, cuando aquí está diciendo amonéstale, él está trayendo lo que dice Deuteronomio, Levítico 19, 17. Razona con él, hombre, tú y yo, los dos, uno con el otro. Así es como empieza la disciplina en la iglesia. Hombre, ¿cómo se te ocurre a ti estarte acostando? En vez de estar murmurando unos con otros, oye, fulanito se acuesta con fulanita que es la esposa de su marido. ¿Cómo te parece? Oye, ¿verdad? Es increíble. Y eso que dice que es cristiano, ¿cierto? No, oye, qué horror. Hola, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Sí, ¿estás bien? Ah, me alegra mucho. Qué bueno. Así, así es la iglesia. Así pasa dentro de las iglesias. Pasaba en el tiempo ese en Corinto, pero hoy en día es lo mismo. Y nosotros no podemos permitir que eso suceda. Y ya vamos a ver por qué. La primera palabra es reprensión. La primera palabra es, oye, fulanito, eso que estás haciendo está mal. Eso no es correcto. Es más, eso va en contra del Señor. Vamos a orar juntos para que esto salga de tu vida. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Hombre, si sabes que estoy haciéndolo mal, voy a hablar con esa señora. Ya no quiero. Ah, ok. Si él te escucha, ganaste a tu hermano. Qué bueno, porque se cubrió multitud de pecados. Si no escucha, versículo 16, toma aún contigo 1 o 2 testigos para que
todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Eso tampoco es nuevo. Levítico 19, 2 versículos antes, en el versículo 15, ¿qué dice? Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos, si te oyere has ganado a tu hermano. ¿Sí? No, no, Mateo el 18, 15. 15. Ah, No, Levítico. no, 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 perdón. Levítico 10, perdón. Borro. Deuteronomio 19, 15. No, me Ah, equivoqué. Deuteronomio. Es Deuteronomio, perdón. Ya voy a anotar acá. Es Deuteronomio 19, 15. ¿Qué dice 19, Deuteronomio? 15. Ujú. Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Ajá. Esa es la segunda parte. La segunda parte de la disciplina de la iglesia es acusarlo. Pero no es una acusación delante de todo el mundo. No, esta es una acusación de yo voy con fulanito que me dijo a mí y sutanito y le digo, mira, está pasando esto y esto y esto y ya yo hablé con él, ya yo hablé con él, pero él no quiso entrar en razón. Yo quiero que él sepa que no soy yo solo el que está acusándolo. ¿Esto cuándo sucede normalmente? Sucede cuando alguien va a hablar con su hermano y le dice, ¿yo? ¿Quién se inventó eso? ¿Cómo es posible que a mí me tengan en boca entre uno y otro? Hombre, ¿cómo? No, ¿cómo se te ocurre, Juanito, que yo, fulanito, voy a estar haciendo algo? Hombre, por favor, dejen esas lenguas viperinas. Entonces uno va con 2 o 3 testigos que ya han visto el hecho y le dice, mira, no son lenguas viperinas. Así como te lo dije yo, este señor y este señor también lo han visto. ¿Ustedes también lo han visto? Ay, fulanito, tú sabes bien que estuviste haciendo esto y estuviste haciendo aquello. No, ¿por qué estás tomando las cosas como si no fueran reales? Seriamente, estás cometiendo un pecado y ese pecado te va a dañar a ti, daña a esa persona y también nos va a dañar a nosotros como iglesia, hombre. Si tu hermano dice, diga verdad. Bueno, ya aquí si no tengo nada que decir, pues sí, voy a trabajar sobre eso. Ayúdenme en oración para, ok, ganaste a tu hermano o ganaron a su hermano. Versículo 17. Y si él no les hace caso, lo que dice es dilo a la iglesia. La tercera parte de la manera en la que se trabaja un pecado dentro de la iglesia y la iglesia deja de ser alcahuete de un pecado es lo que se llama la aflicción. Ese nombre no me lo inventé yo. Si ustedes, por ejemplo, van a Deuteronomio 16:3, quiero que lean Deuteronomio 16:3, que es importante saber por qué dice aflicción. Es muy importante. Lo tengo. O Ya, Luz Marina también lo tiene. Ok, no, no comerá con ellos pan con levadura. 7 días comerá con ellos pan sin levadura y pan de aflicción, porque aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día que saliste de la tierra de Egipto. ok. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que el pan con la levadura, esperen porque ahora, Dice, que no ¿qué? comerás, no debes comer el pan con levadura. ¿Por qué? Porque se, ¿Porque qué? Perdón. se,
si uno come el pan en esos tiempos eran las fiestas judías, ¿no? Pero eran las siete fiestas que hacen en el año. Esa es Sí, una de las fiestas que no podían comer pan con levadura. ¿Por qué? Porque dañaba la masa. ok. Entonces, miren bien lo que está diciendo. Perdonen, es que hay un problema con mi cámara. Ahora sí, ahora sí. Miren lo que está diciendo. Está diciendo que si se come el pan con la levadura representaba la maldad. Y eso debía causar, a ese pan con levadura, sin levadura se llama el pan de la aflicción. Miren lo que dice en Corintios. En Corintios, yo coloqué aquí aflicción, porque él le dice, dilo a la iglesia. No es para decirle a la iglesia que la iglesia empiece a señalar a la persona y decir, usted es un pecador, usted, no, no. Es para que la iglesia se aflija por la persona y la persona sienta que su iglesia, el cuerpo de Cristo, ya no está en periodo de acusación, está en periodo de aflicción por el pecado que está cometiendo contra la persona, contra él mismo y contra todo el cuerpo de Cristo que está siendo mancillado por lo que él está haciendo. Por eso la disciplina bíblica no es para destruir, sino para allegar. Ustedes se imaginan a una persona a la cual el pastor, el líder o lo que sea de la iglesia lo llame al frente y le diga, mira, has sido reprendido por fulanito de tal, has sido reprendido por fulanito, sutanito y ese perencejito, e incluso yo he estado contigo y te he dicho, mira, y tú no has querido escuchar. Queremos decirte que todos nosotros estamos muy tristes por tu pecado que ha dañado el corazón mismo de la iglesia, porque tú eres parte de nuestro cuerpo. Y la iglesia en pleno va a orar por ti para que tú tomes la decisión de dejar el pecado que estás cometiendo. Vamos a orar todos, por favor, por fulanito. Y oran delante de Dios realmente con dolor en el corazón de que el pecado de esta persona está dañándolo y dañando a la iglesia y su testimonio. Si una persona tiene tan endurecido su corazón como para no dolerse por el pecado por el dolor de sus hermanos ahí congregados, entonces la iglesia debe ejecutar la exclusión, que es lo que Pablo llama entregar a Satanás. Lo excluye de el domo que la iglesia crea sobre todos nosotros, que el Espíritu Santo tiene sobre todos nosotros para que Satanás no haga las argucias, bueno, puede hacer las argucias, pero que no dañe a nosotros en nuestro corazón. Ahora, las personas dicen, ay, pero si se lo entregan a Satanás, eso significa que dejó de ser cristiano. No, no, eso no significa eso. Exclusión significa sacarlo de donde está y dejarlo a la intemperie. Significa que Satanás tiene toda la potestad, el poder para atacarlo en la forma en que él crea para dañarlo hasta que su cuerpo sea eh, humillado, de manera que la carne, que es la que ejecutó ese pecado de fornicación, pueda entender el dolor de lo que está cometiendo. Eso significa ser entregado a Satanás. Y por eso les recordaba a Job. Recuerden que Job fue llevado hasta tener una sarna en todo su cuerpo que se rascaba y se echaba ceniza en el cuerpo. Hasta ese punto estaba fuera de la cobertura de Dios, entre comillas,
marcado por los límites de Dios, pero bajo la maldad de Satanás. ¿Me explico? No se entregó a la persona como persona, se entrega la parte que está dañada para que pueda ser restaurada. Un día, y lo que se busca es precisamente eso, que un día esta persona vuelva delante de su iglesia y les diga, ciertamente yo he pecado contra el cielo, contra ustedes y contra mí. Eso es lo que se busca. La iglesia no debe alcahuetear los pecados, porque si alcahuetea el pecado individual de alguien, la única cosa que está haciendo es dañarse a sí misma, dañar a ese alguien y dañar a las personas que que su pecado toca específicamente. Alcahuetería no es una solución en la iglesia. Callarse no es una solución en la iglesia. Callarse delante del pastor porque es el pastor no es una solución en la iglesia. Si ven a su pastor, si me ven a mí hacer una cosa que no está acorde con lo que Dios dice, tienen el deber, la responsabilidad de ejecutar esto que está aquí. Tienen ese deber. Perdón, tenemos ese deber. No hay que sentirse mal por hacerlo. Al contrario, hay que sentirse muy bien de que podemos estar en la familia y en la familia podemos solucionar los problemas que tiene la familia. Eso es necesario. Es lo que está diciéndole Pablo aquí. Es necesario. Ahora bien, el capítulo 5 continúa porque todo esto tiene otro componente. Resulta que el pecado de esto ya lo conocemos, el pecado de una persona tiene el poder de corromper a las demás personas que se encuentran alrededor. Y ese es el peligro que se tiene que evitar con la disciplina bíblica de la que Pablo les estuvo hablando, de saquen a esa persona y expúlsenla. ¿Por qué Pablo es tan tajante en que lo expulsen? Porque ya los tres primeros hechos ya se dieron. Y es que se oye. ¿Cómo es que Pablo lo puede oír desde Éfeso? Porque personas le han llevado el mensaje desde Corinto. Así que el que se oye es el hecho de que es ya voz populi dentro de la iglesia. El peligro es la corrupción. Y por eso les pedí que me hicieran el favor de leer Deuteronomio. Perdón, de leer, sí, Deuteronomio 16, el pan de la aflicción. Fíjense bien, él les lleva a una parábola y les dice, esa jactancia de ustedes de creer que porque son cristianos no pueden caer o están por encima del pecado y que las personas no deben saber y que tienen que guardar las apariencias, esa alcahuetería y esa jactancia de ustedes no es buena. ¿O es que ustedes no saben que un poco de levadura leuda toda la masa? La solución es limpiarse de la vieja levadura para que sean una masa como son ahora en realidad. Dejen de estar pensando que es que como todos somos pecadores, todos somos malos, no es que todos somos humanos. Dejen de estar pensando como si tuvieran la vieja levadura. No, en realidad hoy ustedes son sin levadura, son una nueva masa. ¿Y por qué son una nueva masa? Porque Cristo, nuestro Cordero, escuchen bien lo que dice, pascual, de Pascua, ha sido ya sacrificado. Así que celebremos la fiesta de los panes sin levadura, no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y de maldad,
sino con pan sin la levadura de malicia y maldad, un pan que esté lleno de sinceridad y de verdad. Su jactancia es una jactancia de malicia y de maldad. No, no tenemos que vivir así. ¿Qué está haciendo Pablo con ellos? ¿Qué es lo que él les está mostrando? ¿Se dan cuenta que está hablando de una fiesta? Pues esa es la fiesta de la Pascua. Está hablando de la fiesta de la Pascua. En Éxodo capítulo 12 nos refiere con respecto a la fiesta de la Pascua y habla de que cuando el cordero pascual se haya matado y se haya colocado la sangre en los dinteles, ese cordero hay que comerlo con panes sin levadura y él crea, y escúcheme, panes sin levadura y hierbas amargas. Esa es la aflicción, el pan de aflicción es el hecho de que es con hierbas amargas para que recuerden, para que se recuerde la amargura que produce el pecado. Entonces, en Éxodo capítulo 12 les dice, deben comer pan sin levadura. Y durante toda la fiesta de la celebración de los panes sin levadura, que es la fiesta que empieza con la Pascua judía, durante toda esa fiesta, el pan que se come es sin levadura. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, el cordero que ustedes han matado, ese cordero está porque yo voy a ejercitar juicio. Miren bien lo que dice. En el versículo 12 dice, yo voy a ejercer juicio sobre todos los dioses de Egipto. Pues como el Cordero Pascual nuestro es el Señor Jesús, se ejerce juicio sobre todo lo que es la maldad. Entonces la levadura es la levadura de malicia y la levadura de maldad, la que tiene que ser expulsada, sacada de la nueva masa para que no la leude, o sea, para que la maldad y la malicia no campeen, no imperen dentro de la iglesia. Hay que limpiar la iglesia, es lo que dice la palabra. Y entonces sí, debemos y necesitamos aprender a vivir con sinceridad y bondad. Esa es la vida de aquellos que han pasado por la Pascua. La vida de los que han pasado por la Pascua. La vida de aquellos que han pasado por la Pascua de Cristo. ¿Cómo así? Bueno, el Señor les dijo que Él vino a morir por los pecados de todo el mundo. Así que los que hemos creído que Él murió por nuestros pecados, que Él al derramar la sangre colocó los pecados en el pasado y nos dio una vida nueva, no tenemos por qué seguir viviendo en la malicia y la maldad, sino que debemos aprender a vivir en la sinceridad y la bondad. Y si alguien está haciendo algo que va contra la bondad de Dios, del Señor Jesús, entonces sinceramente hay que reconocer que lo está haciendo. Y hay que ir donde ese alguien y decirle, estás mal. Y hay que hacer todo lo que la disciplina bíblica dice que debemos hacer. Esa levadura, esas cosas son las cosas enseñadas por las personas. No mantengamos eso aquí. No, no. Y si el pastor dice mantengamos eso aquí, no. Y si los ancianos dicen no. Eso es algo que hay que trabajarlo, hay que ir, hay que hablar, hay que decir, hay que limpiar la iglesia. La iglesia está en un serio peligro, como una manzana podrida puede podrir el saco. De ese tamaño es el peligro del que Pablo está hablando. De ese tamaño. Entonces, una vez separada la manzana, hay que separar la manzana. Hay que mantener esa sanidad.
esa sanidad hay que mantenerla. Ahora, lo que Pablo está diciendo en lo que vimos anteriormente, esta disciplina bíblica es una disciplina que es para todo. No es solamente para la fornicación, es una disciplina para cualquier pecado. Si la persona es una mentirosa y una mitómana, o es una persona que es chismosa, o si es una persona que levanta cualquier cosa de esas, la disciplina es válida. La disciplina se aplica siempre de la manera en que está establecida en Mateo. Así como la estableció el Señor, así es. Que hay que llegar hasta el punto de separar la manzana para que no dañe a los demás, así es. Y que ese pecado es un pecado peligroso, así es. Pero luego de que pase eso, uno tiene que estar muy atento, porque puede que alguna otra manzana ya haya sido contaminada. Entonces, Pablo les dice, yo sé cómo son ustedes y seguro van a empezar a hacer lo que no deben hacer. Así que, escúchenme bien esto. Les he escrito por carta que no se asocien con inmorales sexuales. ¿Qué significa esto? Aunque nosotros estamos estudiando la primera carta a los Corintios, ya antes Pablo ya les había escrito por una carta, porque seguramente ya desde antes alguien le había dicho, sabes que por allá está fulanito, y a mí me parece que fulanito anda cayéndole a la esposa de su papá. Y la esposa le está dando la gabela. Él les escribe, cuidado, no se asocie. Ya les había escrito. Entonces ahora sigue diciendo, no me refiero en forma absoluta, en ninguna manera me refiero a los que están en este mundo. En ninguna manera. ¿Por qué razón? Porque son de este mundo. Para ellos esa es la forma normal de vivir. Todos los demás de Corinto, ellos viven normalmente eso y van donde las prostitutas de Afrodita y viven normalmente eso. Yo no me estoy refiriendo a ellos. No. No me estoy refiriendo a los que de este mundo son inmorales sexuales, avaros, estafadores o idólatras. ¿Por qué? Porque sí son. En tal caso, ellos tendrían que entrar a la iglesia para que pudieran entender que esas cosas son pecaminosas y no ayudan, sino que detrimentan la vida de las personas. Y entonces dice, les escribo que no se asocien con ninguno que, escuchen bien esto, llamándose hermano, llamándose cristiano, sea inmoral sexual, o sea, fornicario, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Ahora él está diciéndoles, esto es para los que están dentro de la iglesia, que entienden bien lo que significa el pecado y lo que el pecado puede hacer en la vida de las personas. Y hay pecados que son absolutamente visibles y que ustedes no pueden apañaguar, no pueden alcahuetear. La fornicación, la avaricia de estar buscando lo que no tiene y de estar envidiando lo que su hermano sí tiene, la idolatría, egolatría e idolatría de cualquiera de las formas que sean, la calumnia o hablar mal de los demás. Miren esta cosa tan importante. De una vez les dijo a los que se oye que, de una vez les dijo, dejen de estar hablando lo que es malo, dejen de estar calumniando, dejen de estar haciendo maledicencia, dejen de ser chismosos. Porque si alguien es chismoso, por favor, llévenlo a la palestra. Ese pecado no es menor. O si es borracho, y cada vez que toma, no se toma un vino, dos vinos, tres vinos,
sino que se emborracha y ya ni siquiera tiene control sobre sí. No importa si es con alcohol, si es con marihuana, si es con coca, si es con heroína, no importa con lo que sea, o con juego. Y ya no puede controlarse. No importa. Ese también se debe establecer. Y aquel que es estafador, mentiroso, ladrón, no se asocien con una persona como esa. Pablo va mucho más allá, dice, con tal persona ni aun coman. Ni aun coman. ¿Ustedes qué clase de coman está hablando ahí? ¿Cuál clase de coman creen ustedes que es eso? Tal vez la cena. Exacto. Cuando una persona está en algo como eso, y yo lo sé, yo no puedo ser tan malicioso y maldadoso de no ir donde mi hermano y decirle, oiga, mi hermano, un momentico, usted, yo, no, no toda la iglesia, yo, mi hermano, usted está haciendo esto, esto está mal, usted se está dañando, ta, 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 ta. No pasar por alto eso. Si tú sabes, ve donde tu hermano. Ahora, si llegamos al punto de la aflicción y la iglesia sabe, hombre, la iglesia completa no puede seguir comiendo el pan con esta persona, porque realmente esta persona no ha entendido lo que significó la muerte de Cristo o se está burlando. Y nosotros no podemos permitir eso. Ahora, el apóstol sigue diciendo, ¿por qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? Yo no soy nadie para juzgar a los que están afuera. ¿Y por qué no juzgan a los que están adentro? ¿Por qué ustedes no juzgan a los que están adentro? Ah, pero a los de afuera, ustedes se jactan porque son los cristianos, los buena gente, los que hacen las cosas bien, y a los otros, los que no son cristianos, a eso sí, hay como son de estafadores, como son de fornicadores, de idólatras, todos esos, uy, esos que no son cristianos. ¿Ustedes por qué juzgan a los de afuera si esa es su forma de vivir y no entienden? ¿Por qué no hacen lo que deberían hacer con los que están adentro? Los que están adentro son los que sí realmente deben juzgar. ¿Por qué? Porque a los que están afuera Dios los va a juzgar. Así que quiten a ese malvado de entre ustedes. Wow. Este Pablo no se andaba con cualquier cosa. Pablo establece clarísimo que dentro de la iglesia hay que separar a aquellos cristianos. Son cristianos. Escúcheme bien. No es que se las dan que solamente es porque dicen que son cristianos. No, no, son cristianos. Están dentro de la iglesia. Pero aún así, todavía cometen fornicación, son avaros, idólatras, maldicientes, borrachos y ladrones. A pesar de ser cristianos. Y no me digan que no saben que existe eso. Porque en la iglesia cristiana existen este tipo de personas a las cuales hay que disciplinar. Si no, el Señor no les hubiera dicho que lo que aten aquí en la tierra lo tienen atado en el cielo también, y lo que desaten aquí en la tierra lo desatan en el cielo. Si no, el Señor no lo hubiera dicho. Pero como el Señor sabía lo que iba a pasar en su iglesia, entonces Él les dijo, esto está establecido para que cuando pase este tipo de pecados en la iglesia, que son tan absolutamente visibles, ustedes mismos dentro de la iglesia los condenen. Y para eso les dejo la manera en que se hace, con la disciplina que tiene misericordia como su factor primordial. Primordial. ¿Está claro, cierto? Sí, pastor. Ok. Entonces, ¿qué dice Dios
con respecto a los de afuera. La palabra es supremamente clara con respecto a los de afuera. Y esto es algo que nosotros deberíamos aprender. Y aprender muy bien con respecto a esto. Porque muchos se nos olvida que Dios es el que puede. Se nos olvida que Dios es el que puede. Dice, los que están afuera, Dios los juzgará. Están bajo juicio de Dios. Esto para nosotros debería ser una llamada de atención increíble, porque lo que está diciendo es, los de afuera están en las manos de Satanás. Necesitamos rescatarlos. Es la responsabilidad de los que están aquí adentro rescatar a los que están afuera para que ellos no vayan a sufrir en el tiempo de la venida del Señor el juicio de Dios que ya está sobre ellos porque ellos están con Satanás y no con Dios. ¿Se dan cuenta ustedes que cuando uno en la iglesia desata a un hermano de la iglesia, lo desata de la iglesia, lo que hace es ponerlo con los de afuera y dejarlo en manos de aquel que es el padre de la mentira? Pues si alguien está cómodo con eso, si alguien está cómodo con eso, es que nunca perteneció a la iglesia. Y si alguien se queda afuera, es porque nunca perteneció a la iglesia. Porque los verdaderos cristianos volverían a la iglesia y serían tan humildes para pedir perdón. Pero los que están afuera ya están condenados porque no han creído que Jesús es el Señor. Así que los que estamos adentro tenemos la responsabilidad de decirle a los que están afuera, la misericordia de Dios te quiere alcanzar para que estés con nosotros. Porque cuando estés con nosotros, nosotros vamos a ayudarte a vivir en la misericordia con la cual nosotros vivimos. Porque no vivimos por nuestro propio poder, sino que vivimos por el poder de Dios en nosotros. Y la única manera de vivir eso es en la misericordia de Dios. Todo eso dice el capítulo 5. Increíble, ¿no? A los que vean este video después, si están afuera de la iglesia, no del nombre de la iglesia, no del concepto de iglesia, o no de una denominación de iglesia, sino de la iglesia de Cristo, de aquellos que hemos aceptado que no solamente es que existe Dios, no solamente que Dios es un alguien y no un algo, no solamente que es un ser supremo, sino que es un alguien que te ama y que me ama. Es un alguien que envió a su Hijo para morir por ti, por mí. Que es alguien tan misericordioso que aun cuando nosotros continuamos teniendo un lado de malicia y maldad en nuestra vida, Él todavía sigue empecinado en que nosotros podamos vivir con sinceridad y en bondad. Si tú estás afuera, Dios quiere que tú estés aquí, adentro, con nosotros. Y si tú estás aquí adentro,
Por favor, aprendamos a vivir en misericordia antes que en juicio, porque ninguno de nosotros es nadie para juzgar a otros, porque en lo que juzgas a tu prójimo, tú también caes. Así está escrito. Un abrazo.